Vamos a compartir un mensaje que tiene que ver con la oración de esta mañana. Es no ponerle límites a nuestra oración. Amén. Orar sin límites. Orar sin ninguna clase de límites. Y esto depende mucho de mí. Depende mucho de mi actitud, de mi mente, de mis pensamientos. Por eso, si hay algo que Dios tiene que transformar en mi vida, es mi forma de pensar. Amén. No importa los años que tengas de vida y los años que tengas en la iglesia como cristiano, si hay algo que uno necesita siempre es renovarnos en nuestra forma de pensar. ¿Cuántos quieren renovarse? Muy bien. Puede ser que todos. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace cosas nuevas en nuestras vidas. Y si hay algo que es totalmente nocivo para un cristiano es quedarse estancado en su forma de pensar. Es más, podés tener años como creyente, como hijo de Dios, podés conocer mucho la Biblia, podés inclusive tener estudios teológicos, tener títulos, un montón de preparación, pero si no te renovás en tu forma de pensar, aún ese conocimiento se te puede volver en contra para que tu crecimiento espiritual siga adelante. Y la evidencia bíblica de lo que estoy diciendo es lo que pasó con Jesús cuando Él vino aquí a la tierra, cuando Él predicó. La mayor oposición que tuvo fue de los religiosos, de los que conocían la Biblia, de los que conocían los mandamientos, pero como no se habían renovado, nunca se renovaron, se habían estancado, entonces estaban más preocupados en los dogmas, en la religión, que en lo que Dios quería hacer en sus vidas. Dios quería salvar sus vidas. Así que los religiosos no se habían renovado en su forma de pensar. Después Jesús se enfrentó también a otro sector, el sector político de su nación, de su pueblo, que era un sector que quería la libertad económica y política de su nación. ¿Por qué? Porque Israel estaba bajo el Imperio Romano. Entonces ellos querían un libertador político. Ellos se imaginaban que el Mesías, que Jesús iba a venir y en algún momento iba a sacar la espada, iba a terminar con todos sus enemigos, e Israel iba a ser una nación poderosa. Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén, lo reciben con fiesta, con alegría, porque pensaban que ese era el momento de la liberación. Pocos días después lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque sintieron esa desilusión de no encontrar un libertador político. Así que esto nos enseña dos cosas. Hay personas que son religiosas, que tienen expectativa de Dios, que tiene que ver con la parte religiosa. Y Dios no te va a cubrir esa expectativa, porque a Dios no le interesa. A Dios no le interesa nuestra apariencia de cristianos, a Dios le importa nuestro corazón, tu corazón. Dios, a pesar de que todos estamos aquí y somos tan buena gente y aparentamos buenas personas, y somos, amén, pero Dios no mira tanto nuestra apariencia de evangélico, Dios mira nuestros corazones, ahí es donde uno se tiene que preocupar, amén. Así que no te preocupes tanto por la apariencia, sino preocupate por tu corazón y tu relación con Dios. Eso es lo que sirve y eso es lo que Dios va a bendecir y va a transformar. Por eso el pedirle la llenura de su Espíritu a nuestras vidas es tan importante. ¿Por qué? Porque Dios trabaja sobre nuestro ser. Dios trabaja sobre nuestro carácter. Y es ahí donde está ese proceso de transformación y somos renovados. Amén. Y tampoco tengas mucha expectativa de lo que tenga que ver con lo que está aquí en la tierra, lo político, lo terrenal. Amén. Porque Dios no está tan enfocado en eso. Los hijos de Dios estamos apuntando a otro reino, el reino de los cielos. Somos parte del reino de Dios. Y por eso nuestras oraciones que oramos, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Así que cuando veas que en este reino, en el reino de este mundo,
hay cosas que no te satisfacen por completo y que no encontrás la felicidad completa, que este mundo no te va a dar esa felicidad completa, lo que tenés que hacer, Señor, que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi familia, que venga tu reino. Y el reino de los cielos se va a acercar a tu vida y bueno, y eso es lo que produce transformación. Amén. Gloria a Dios. Eso. Cuando pensamos tanto en este reino terrenal, es ahí donde nuestra mente está limitada. Es ahí donde le ponemos límites a Dios. Y Dios quiere que nos extendamos en nuestra forma de pensar. Por eso inclusive el libro de Eclesiastés dice que Él nos creó y que somos seres eternos. Y aunque muchas veces nosotros no entendemos esto, no entendemos esta bendición de que Dios nos creó para vivir por la eternidad. A veces nos enfocamos tanto en lo terrenal que nuestra mirada es muy corta. Solamente pensamos de lo que vamos a vivir aquí en la tierra. Y está bien, vamos a vivir aquí, pero Dios nos dice, ¿estás preparado para vivir por la eternidad? Por eso lo que estamos recibiendo en esta mañana es palabra no solamente para este tiempo, sino para la eternidad. Para la eternidad. Somos seres eternos. Prepárate porque Dios nos dio la oportunidad de tener vida eterna. Qué hermosa bendición. ¿Le das gracias a Dios por esto? ¡Aleluya! Jesús envió a 70 de sus discípulos a predicar por todos lados y volvieron emocionados. Y le dijeron, Señor, los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban, pasaron grandes milagros. Y Jesús le dijo, no se alegren por esto, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es la bendición que tenemos. Y aunque tengas bendiciones aquí en la tierra y que veas grandes milagros, bueno, que la alegría que tenemos que tener es que Dios nos ha dado la vida eterna. Dios ha salvado nuestras vidas. Tu nombre, mi nombre, están escritos en el libro de la vida. Qué hermosa bendición. Él nos ha salvado. Gloria a Dios. Por eso, si ya Él nos está diciendo que vamos a vivir por la eternidad, que tenemos vida eterna, ¿qué otra clase de límites podemos tener? Amén. No hay límites para soñar, para esperar en Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Si vas a ser una persona que va a vivir por la eternidad, que estamos preparados por Dios para vivir por la eternidad, ¿cómo Dios no va a tomar el control de un problema económico, de un problema familiar, de un problema físico? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Todo está en sus manos. Por eso el mensaje de esta mañana tiene que ver con esto, que cuando oramos, no oremos con nuestra mente finita, limitada, sino que nuestra oración sea totalmente distinta a esta forma de orar, sino que uno se extienda y empecemos a poner en marcha la fe en nuestras oraciones. Orar sin límites. Orar sin límites. No tenemos que tener límites a nuestra oración. Hace muchos años leí un libro que no sé si estará por ahí hasta está en la librería, de un pastor, el pastor de la iglesia más grande del mundo en ese momento, el pastor Chongui Cho, no sé si alguien lo ha escuchado nombrar. Bueno, y él escribió un libro que se llamaba La Cuarta Dimensión. Y este libro habla de la clave de orar. Y yo me acuerdo que cuando leí ese libro cambió mucho mi forma de orar. ¿Por qué? Porque uno a veces ora de una manera muy limitada. Por ejemplo, si tiene un problema, necesitas comprarte un par de zapatos, decís, Señor, dame la plata para comprarme un par de zapatos, ¿no?
Y en este libro él dice que no. Vos tenés que orar, Señor, necesito un par de zapatos, provéeme un par de zapatos. ¿Por qué? Porque nuestra mente limitada nos hace primero pensar a tener el dinero para solucionar o tener lo que necesitamos. Y Dios es el que provee todas las cosas. Por lo tanto, Él puede proveerte primero lo que necesitas, no la plata para que compres lo que necesitas. Y esto es muy importante entender, porque esto es un límite en nuestra forma de orar. Porque a veces nos encerramos con este tipo de oraciones limitadas y no permitimos que Dios sea el que se glorifique. Si tenés problemas económicos, quizás estás orando, Señor, dame trabajo para pagar las deudas que tengo. Y la realidad es que tenés que orar, Señor, pagame las deudas. Señor, pagame las deudas. Gloria a Dios. Después, como Dios lo hace, bueno, depende de Él y de su poder, porque es ahí donde está el límite. Porque cuando oramos con nuestros límites, con nuestra forma de pensar, es ahí como que tratamos de decirle, Dios, solucioname esto, pero de esta manera. Haz esto, pero de esta forma. Y Dios por ahí está diciendo, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Y para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, que Dios nos renueve nuestra forma de pensar. ¿Están preparados para eso? Permitir que Dios nos renueve, porque a veces, y en estos tiempos, el Evangelio se está haciendo cada vez más sofisticado y hay un montón de recetas de cómo orar y cómo hacer. Y Dios en esto es muy simple. Si oramos de corazón, si le pedimos a Él de corazón, sinceros, Él nos va a escuchar y va a hablar. Por eso, para que tengas poder en la oración, y esto lo vamos a ver en el mensaje, solamente tenés que orar con sinceridad. Aunque no tengas títulos, aunque no tengas mucho tiempo en la iglesia, aunque quizás no sepas mucho de cómo orar, si orás con un corazón sincero, Él te va a escuchar y te va a responder. Y vas a ver la mano de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a la primera palabra que vamos a recibir en esta mañana. Primero, Dios tiene que conocer tu petición. Amén. Dios tiene que conocer tu necesidad. Y la pregunta sería, ¿no lo sabe antes? Dios lo sabe, pero quiere que salga de tu boca y puedas decirle a Él tu necesidad. Porque esa es una forma de confiar en Él. Tenemos que nosotros poner nuestra confianza en Él. Y algunos dicen, ¿para qué le voy a pedir a Dios si Dios conoce todo? Si Dios sabe todo. Bueno, pero pedile, porque Él nos dice, pedime. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarte que Él se glorifica en tu vida. Si no se lo pedís, no tenés la oportunidad después de darle la gloria a Él. Entonces, pedile. Dios quiere que le pidas. Dios quiere que le pidas. Dios es omnipotente. Puede hacer, tiene todo poder. Y Dios es omnipresente. Está en todas partes a la vez. Amén. Si pensás que por alguna razón Dios no te puede escuchar porque está escuchando a las personas que están en África con muchos más problemas que nosotros, esto no es real. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Puede escuchar los que están allí en el continente de África y también los que estamos aquí. Por lo tanto, la omnipresencia de Dios nos puede escuchar a todos a la vez. Dios no se cansa de escucharnos, sino todo lo contrario. Dios dice que su oído está atento a nuestras oraciones. Quiere decir que Dios está atento a lo que le pidas. No necesita ni anotarlo como nuestra mente, sino Dios tiene la capacidad de escucharnos a todos. ¿Qué nos dice Filipenses? Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos.
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¡Aleluya! Por nada estéis afanosos. Para reemplazar la palabra afanoso puede decir ansioso, preocupado, inquieto. Si hay algo que te inquieta, no estés así, porque Dios no quiere no tenés necesidad de estar así. Es un tiempo en que la ansiedad se apodera de todos y de muchos continuamente y tenemos que estar despojándonos de esto. ¿Por qué? Porque enseguida las preocupaciones se pueden apoderar de nosotros, de nuestra mente. Te debe pasar seguramente más de una vez que en algún momento hasta te agarra esos pensamientos de ansiedad, de preocupación. Bueno, ¿qué te dice Dios? Por nada estés de esta manera. Por nada. Ni por problemas familiares, económicos, personales. Por nada estés preocupado, por nada estés ansioso. Dice, si no, esas ansiedades, déjalas delante del Señor. En oración y ruego, pidiéndole, Señor, toma el control de esta situación. Y da la clave, dando gracias, con una actitud de gratitud. Amén. Dándole gracias. Si hay alguien con una necesidad acá y está preocupado por eso, despojate de esa ansiedad y pedile a Dios y decirle, Señor, te doy gracias por haberme escuchado y gracias por lo que vas a hacer. Y vas a encontrar respuesta de parte de Dios. Gloria a Dios. Otra palabra. La fe se anticipa a la oración. Marcos, capítulo 11, versículo 24, dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¡Qué buena palabra! ¡Sí, Señor! Y esto cambia nuestra forma de orar. ¿Por qué? Porque ya oramos con la certeza de que lo vamos a recibir. Y es ahí donde uno tiene que trabajar. Si querés tener autoridad en la oración, bueno, derribá esas ideas de fracasos, esos pensamientos negativos y empezá. Cuando orás, tenés que tener la certeza de que lo vas a recibir. Y yo sé que ahí es donde tenemos que luchar aún con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a tener ideas negativas. Y de esto lo hemos hablado muchas veces, que la Biblia habla de pensamientos altivos. Un pensamiento altivo que podés llegar a tener es cuando pensás y te querés poner en contra de Dios, de lo que Dios dice. Y entonces uno ora y dice, Señor, yo recibo la sanidad. Pero tu cabeza dice, pero estás enfermo, pero estás tomando la medicación. Pero mañana vas a tener que ir al médico y te duele, ¿no? Y entonces ahí hay un pensamiento que se pone más alto de lo que Dios dice. Dios dice, pero yo te voy a sanar. Pero tu mente dice, pero vos estás enfermo. Pero yo te voy a sanar, pero vos estás enfermo. Pero te voy a sanar, pero tenés que ir al médico mañana. Y así esa lucha interna, y uno tiene que ese pensamiento vencerlo y darle lugar a lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Pensamientos altivos. Pero Dios me va a prosperar, pero yo no tengo para el colectivo. Pero Dios me va a prosperar, pero no tengo para pagar la luz, el alquiler. Pero Dios me va a prosperar. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con la realidad o con lo que Dios dice? Con lo que Dios dice. Entonces hay que vencer ese pensamiento. Pensamientos altivos que uno tiene que derribar y creerle a lo que Dios dice y con esa actitud orar.
Y entonces, Señor, yo recibo la prosperidad, yo recibo la bendición de ser sanado, yo recibo la bendición sobre mi familia y creo que esta bendición se acerca a mi vida, a mi hogar. Y te doy gracias por el milagro que vas a hacer. Amén. La certeza de que lo vas a recibir. Por eso la fe se tiene que anticipar a la oración. Tenés que orar pidiendo con la certeza de que lo vas a recibir. ¿Es una lucha interna? Sí. Vas a tener que muchas veces discutir con vos mismo y tenés que decir, no pensés así, no seas así. Y acá que somos la mayoría argentinos, los argentinos y también los latinos tenemos una idea muy pesimista. A veces uno escucha hasta la frase, no me quiero ilusionar mucho, porque ese impacto después de que las cosas no se dieron, la gente como que no lo quiere afrontar y dice, más vale no me ilusiono hasta que no suceda. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir el impacto de haberse ilusionado por algo que después no se dio. Bueno, la fe es totalmente contraria a esto. La fe te dice, no, cree. La mano de Dios se va a manifestar. Siempre esperanza. Por eso dice el Señor en su palabra que Dios tiene pensamientos de paz para todos nosotros, para que tengamos futuro y para que tengamos esperanza. Amén. Dios tiene buenos proyectos para nuestras vidas. Aleluya. Sí, Señor. Otra palabra que compartimos, una noche con el Padre. Lucas, capítulo 6, versículo 12 dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. El mejor ejemplo, Jesús. Aleluya. El mejor ejemplo. ¿Querés despojarte de la ansiedad? ¿Querés despojarte de las preocupaciones? Ocupa tu tiempo hablando con tu Padre Celestial. Ahí. Muchas veces uno busca un oído para contarle algo. ¿Cuántos más de una vez han necesitado que alguien te escuche? Y hablas. Y después de que hablaste, ya está. No te resolvió nada la persona. El psicólogo te escucha y no te resuelve mucho. No te dice, bueno, la solución es... No, te escucha y te da un par de consejos, pero uno siente ese alivio de que fuiste escuchado, de que pudiste manifestar tu necesidad. Y esto es una necesidad que todos tenemos. Bueno, hay alguien que tiene su oído atento para escucharnos. ¿Saben quién es? Nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Tu Padre Celestial. Acércate a Él y habla con Él. Jesús tenía muy claro esto, por eso se iba solo a la montaña y podía estar toda una noche hablando con su Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial. Con tu Padre Celestial. Decí, con mi Padre Celestial. Con mi Padre Celestial. Él te quiere escuchar. Él te escucha. Aleluya, bien fuerte. Es una buena noticia que Dios nos escucha. Que nuestro Padre Celestial nos escucha. Por eso nos dice la Biblia que nos acerquemos a Él confiadamente. Confiadamente, que te acerques a tu Padre Celestial, si no es la montaña, que sea en tu habitación, que sea en el fondo de tu casa, que sea en el lavadero, que sea en el altillo, que sea caminando por la playa, por la costa, que tenemos en Mar del Plata una hermosa costa para ir caminando, ir hablando con nuestro Padre Celestial. Si ves que alguien te cruza, vos no digas nada, cuando pasa seguís hablando, porque si no te va a tratar un poco de loco.
Más allá que ahora hay un montón de gente hablando sola por la calle, pero vos estás hablando con tu Padre Celestial, no estás hablando solo. Por lo tanto, habla con Él, porque su oído está atento a tu oración. Su oído está atento a tu oración y tu Padre Celestial te va a escuchar. Esa es la clave para no tener límites en nuestra oración, porque el primer límite que podemos llegar a tener cuando oramos es que pensamos que la oración de un cristiano tiene que tener un formato religioso. Y nosotros en los evangélicos en eso somos especialistas en crear un formato. Y tenemos que decir, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, acá con toda la congregación estamos juntos y así por ahí estamos solo hablando con Dios y Dios te dice, no tenés necesidad de orar así. No tenés necesidad. O si no gritamos mucho, la oración no llega. Y Dios te dice, pará que no soy sordo, pará. Bueno, esos formatos, esas maneras que uno le pone a Dios de orar, que Dios te dice, no tenemos necesidad. Dios lo que necesita es una oración sincera que salga de nuestro corazón. Por eso, prepárate en este tiempo, acércate a Dios confiadamente y orá a Él. Orá, que esa oración sea con fe. Vamos a otra palabra. Cuando la iglesia ora, la tierra tiembla. ¿Qué pasó en Hechos 4:31? Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acá es donde la palabra de Dios nos enseña que la oración de la iglesia, y como recién les decía, Dios te escucha, Dios espera que te acerques a Él y que hables con Él. Pero también la iglesia, cuando se reúne, nos unimos en comunión para orar a Él. Y esa oración también tiene poder. Por eso hay dos maneras de orar. Primero, en forma personal, pero también con la iglesia. Porque nuestros hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios nos inspira a orar. Si hay alguien que está desanimado, si hay alguien que está con falta de fe, que está bajando los brazos, venga a la iglesia. Y la inspiración de los demás hermanos, la comunión, te levantan y te sostienen para orar. No estás solo. No estás solo, inclusive el saber que muchos estamos con las mismas batallas, peleando, luchando, con las mismas fortalezas, con los mismos pensamientos altivos que vos tenés. Y entonces cuando nos unimos, compartimos nuestras batallas y decimos, bueno, nos unimos a orar. Por eso el Señor dice que cuando nos reunimos en su nombre, cuando la iglesia se reúne en el nombre del Señor, como en esta mañana, dice, todo lo que pidamos en oración lo vamos a recibir. Porque es una promesa de Dios. Es una promesa. Por eso también nos anima la palabra de Dios a pedir ayuda para orar. Y estamos dispuestos a ayudarte a orar. Y por eso nos unimos en algún momento de la reunión y oramos por todas las necesidades, porque sabemos que en esa unidad está la autoridad de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne a orar, hay poder. Y las potestades, los demonios, los principados tiemblan ante la oración de la iglesia. Por eso te animamos a que te congregues. Te animamos. Gloria a Dios. Te animamos a que vengas y te reúnas con algún grupo de oración, con la célula, y pidas. Las reuniones de oración hacen que esa oración tenga poder.
La iglesia se debe unir en grupos grandes, pequeños y orar por las necesidades. Y es ahí donde sucede la manifestación del poder del Señor. Por eso, queridos hermanos, si por alguna razón tenés la sensación de que tu oración no es escuchada por Dios, quiero decirte que es tu sensación, no es lo que Dios dice. Pero si ves que esa barrera no se puede romper, bueno, vení, reunite con 1, 2, 3 hermanos y que te ayuden a orar. Y vas a experimentar la manifestación del Señor. La mano de Dios se va a mover, porque cuando la iglesia se reúne a orar, el poder de Dios se manifiesta. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Otra palabra. Acá vamos a ver una oración sin límites. Vamos a ver una forma de orar y esa oración no debe tener límites. Vamos a ver este hombre, Jabes, un hombre que no es nombrado nunca más en la Biblia. Solamente Dios permite que sea nombrado en la Biblia por esta oración que él hizo. Y en esta oración que vamos a ver que hizo Jabes, nos vamos a ver reflejado muchos de nosotros. Porque oró por cosas que seguramente nosotros también pedimos. Y su oración fue escuchada. ¿Cuántos quieren que su oración sea escuchada? Bueno, vamos a ver allí en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Aleluya. Una oración muy sincera, simple, pero fue muy poderosa. Jabes, que era un hombre ilustre, no sé en qué se podía destacar este hombre, pero era un hombre ilustre más que sus hermanos. En algo se destacaba. Una persona simple, no se vuelve a hablar de él en la Biblia, pero fue una persona que impactó el corazón de Dios. Si hay algo que nos enseña esta palabra, es que cualquiera de nosotros puede impactar a Dios con nuestra oración. Cualquiera. Cualquiera de nosotros puede hacer que Dios diga, mirá lo que me está pidiendo. Esto hizo Jabes, una persona que hizo que Dios lo escuchara. Y dijo, oh Señor, si tan solo me bendecís, si haces que mi territorio se ensanche, si me librás del mal, y dice que Dios le otorgó esta bendición. Una oración simple, pero que fue contestada por Dios. Dios le respondió la oración y es como nosotros tenemos que orar, con oraciones simples, no complicadas, con oraciones que nuestra mente no tenga límites. Cuando uno tiene límites es cuando la oración se pone un poquito complicada y enroscada. ¿Por qué? Porque uno empieza a tratar de ponerle las formas en que Dios tiene que hacer la obra. Y nos tenemos que despojar de eso. Como recién decía, ¿querés ser prosperado? Orá para que los cielos se abran y Él envíe bendición y te provea para todas las necesidades. Amén. Gloria a Dios. La oración simple, no ores para que te caiga tanto dinero del cielo, no ores para que te venga tal oportunidad de trabajo, se te abra la puerta en un negocio, no, ora para que Dios te prospere. Ora para que Dios, Señor, bendecime, provéeme para todo. Cuando uno empieza a poner
pequeños argumentos de cómo uno quiere la bendición, es ahí donde empiezan los límites. Es ahí donde empiezan los límites. Y es ahí donde uno trata de encasillar a Dios a cómo yo pienso que tienen que ser las cosas. Y Dios dice, yo soy Dios y hago las cosas a mi manera. Y tengo otra forma de hacerlo en tu vida. Tengo otra manera de actuar. Por lo tanto, nunca le pongas límites a Dios en tu oración. Amén. Si querés que te vaya bien en la vida, pedile que Él te bendiga, como hizo Jabes. Señor, bendecime. Si tan solo me bendecís, yo sé que en tu bendición entra todo. Entra todo. Entonces es ahí donde la bendición se extiende sobre nuestras vidas. Señor, que el territorio en mi vida se extienda, la expansión, que pueda crecer. Ahí era donde estaba la bendición. Y que el Señor nos libre de todo mal. Con esta oración, queridos hermanos, Dios nos protege de cualquier obra de maldad. Y dice que Dios lo escuchó a Jabes y lo bendijo. ¿Cuántos quieren esta bendición? ¿Cuántos la quieren? Bueno, vamos a orar con esta sinceridad delante del Señor. Por eso, si en esta mañana te encontrás limitado, si hasta ahora te acercaste a Dios pero estás encasillado en algo puntual que querés que Dios te resuelva, hacete esta pregunta. ¿No será que estás orando en una forma tan específica que lo estás limitando a Dios? ¿No será que tenés una especie de capricho personal que querés que Dios haga las cosas a tu manera y no permitís que Él sea el que se glorifique? ¿No será que le estás diciendo a Dios, quiero que hagas esto a mi manera? Y Dios te dice, de esta forma yo no hago las cosas, porque soy Dios. Entonces, lo que falta es realmente rendirse a Él y decir, Señor, tú lo sabes todo, hacelo a tu manera. Hacelo a tu manera. No quiero que las cosas se hagan a mi manera, sino quiero que lo hagas a tu manera. Porque Él es Dios. Él es Dios. Estamos en un tiempo en que la gente está encaprichada en ciertas formas y métodos y creemos que también Dios tiene que actuar de esa manera. Y lo que Dios dice, yo tengo todo poder. Yo soy omnipotente, omnipresente, omnisciente, sé todo. Y soy eterno también. Por lo tanto, no tengo ninguna clase de límite, ni de tiempo. Porque este también es un problema. El tiempo. Nosotros, el límite nuestro está encerrado en nuestro tiempo terrenal. Lo que dicen el tiempo cronos. Y a veces queremos que Dios haga las cosas en el tiempo que nosotros queremos. Y esto también es para aquellos que tienen un llamado de Dios o tienen un deseo de hacer algo para Dios y Dios les habló y les dijo, te voy a usar en esta área, vas a ser usado en este ministerio, en estos dones. Y a veces en nuestro tiempo parece como si no pasa nada o parece como que el tiempo pasó y no va a pasar. Y Dios te dice, yo soy el dueño del tiempo. Soy el dueño del tiempo, hago las cosas a mi manera. Y esto a veces cuando veo la vida de Jesús, digo, el Señor tuvo que también experimentar esto, porque Jesús se preparó 30 años para solamente hacer que su ministerio sea público 2 años, casi 3, nada más que eso. Quiere decir que fue más el tiempo de preparación que de ministerio. Lo mismo con Juan el Bautista y lo mismo con otros grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que por un tiempo fueron preparándose, aún teniendo llamado, y su ministerio o su propósito se cumplió en un corto periodo de tiempo. Y así bendiciones y así milagros. Muchas veces uno se encasilla y se apura delante de Dios y quiere que Dios haga las cosas a nuestro tiempo, y Dios dice, eso es un límite. Yo hago las cosas a mi manera. Amén. Dios hace las cosas a su forma, en su tiempo. Hasta algo que tiene que ver con lo emocional. Quizás hay alguna persona, algún hermano
o alguna hermana que está solo y quiere formar una pareja, quiere formar un hogar y está con el tiempo cronos, el tiempo terrenal, y está como diciendo, Señor, se pasa la hora, se pasa la hora, se pasa la hora. Y te agarra como una especie de ansiedad y desesperación. Y Señor, la promesa, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está lo...? Bueno, deja que Dios haga las cosas a su tiempo. Deja que Dios haga las cosas a su tiempo. En unos meses Él puede resolver cualquier situación. En poco tiempo. Ni hablar en tu economía, ni hablar en un sueño que tengas una casa propia, ni hablar en un sueño que tengas una empresa, un negocio. ¿Por qué? Porque muchos por apurarse fuera de tiempo se embarcan en grandes deudas, en grandes problemas económicos, porque decían, pero Dios me lo prometió, pero te metiste en problemas sin primero esperar el tiempo de Dios. También el tiempo es un límite que tenemos en nuestra mente que para Dios no es problema. Para Dios no es problema. Él hace las cosas a su tiempo y hace inclusive las cosas hasta de repente. De un día para el otro Él puede abrir una puerta que a muchas personas les puede llevar años, décadas. Dios lo hace en su tiempo. Por eso también este límite del tiempo, de que las cosas tienen que ser a nuestra manera, hay que derribarlo. Vamos a vivir en el tiempo de Dios. Vamos a vivir en el tiempo de Dios. Aleluya. Vamos a soltar una palabra en esta mañana. Te invito a ponerte de pie. Vamos a hacer una declaración de fe. Una declaración de fe que tiene que ver con esto. De que el Señor va a ir delante nuestro. Y no vamos a tener ninguna clase de límites. Por eso si sentís que tenés que poner las manos en tu cabeza para derribar esos límites personales. Y si ves que estás orando a Dios con límites, que tu oración es muy limitada porque estás encerrado o encerrada en tu forma de pensar, bueno, derriba esos argumentos y dale lugar a Dios. Dale lugar al Señor. Que Él se manifieste. Deja que Él haga la obra. No trates de encasillar a Dios que haga las cosas a tu manera. Deja que Dios lo haga. Porque es Dios. Porque es Dios. Y Él sabe hacer las cosas. Él creó todas las cosas. Por lo tanto, no tiene que haber ningún límite en nuestras vidas. Aprendamos de Jabes, este joven, este hombre que oró en una forma muy simple, pero su oración no tenía límites y no le puso límites a Dios y Dios le contestó. Amén. Vamos a soltar esta palabra. Como iglesia, declaramos, Padre Dios, hoy como iglesia liberamos nuestra fe. Te pedimos que quites todo límite de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestro espíritu, para aprender a orar sin límites, conforme a tu voluntad, para nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios.